Hola, buenas noches. Bueno, acá estoy con la planta carnívora, también llamada flores carnívoras porque el pequeño cuadrito que uso boceto, el título es flores carnívoras, pero bueno, ahora empecé con la palabra plantas, plantas carnívoras, que también es interesante porque es una planta, es como podría ser una sola planta con muchas cabezas y no por separado las cabezas, digamos, las flores, que son como una especie de bocas con dientes afilados. Eh, ya hice todo el pasaje, bueno, las raíces así como tentáculos de pulpo, el pedestal. Hablé en el anterior video que tiene un sentido muy escultórico. De hecho, la forma de pintura es una forma de pintura muy escultórica, muy digamos que tiene que ver con respetar las luces, las sombras, darle muchas, digamos, un sentido muy volumétrico a cada detalle, pero sin que pierda color. Voy a tratar de seguir haciendo el mismo color, el mismo tipo de pintura, que es un tipo de pintura quizás así como vaporoso en algunas partes. Voy a ver cómo lo soluciono, porque en el boceto, en el pequeño cuadrito que uso de boceto, es una obra, un pequeño cuadrito. De hecho, yo siempre digo lo mismo, es una obra porque está a la venta, la obra original, y está puesta también para que se pueden hacer reproducciones de pósters o también hasta reproducciones en remeras, o sea que yo la tengo como obra, tal es así que la estoy exponiendo. No es un boceto que yo lo uso, como pasó por ejemplo con la milonga, que yo hice un boceto de registro de color que yo no lo publiqué. En este caso son obras publicadas, que yo las estoy, digamos, ampliando, las estoy haciendo más grandes. ¿Qué más cosas puedo decir? Bueno, ya está terminado, ahora me falta pintarlo, voy a empezar a pintar el fondo. Después, recién decía que tiene como una forma de pintura muy volumétrica, pero a la vez un poco vaporosa, con cosas que es como que se pierden en el fondo. Y bueno, me va a costar hacer eso, porque yo ahora lo voy a hacer directamente con pincel, sin efectos que yo en el pequeño cuadrito lo hago con manchas de agua, con raspados con lija, puede ser raspados con espátula y todo eso junto. Y todo con la pintura fresca. Bueno, todo eso es muy difícil de hacer en un cuadro más grande. Porque yo todo eso que lo hago en pequeño, lo hago muchas veces con gran parte del cuadro con pintura fresca. Y como es acrílico, en este cuadro, que encima tiene una tela que la hago yo, la preparo yo, que es bastante absorbente, ¿cuánto puede durar la pintura fresca? Nada, prácticamente nada. Entonces es muy difícil de lograr ese tipo de manchas de agua o de otro tipo de manchas. Yo lo he hecho en algunos cuadros de este tamaño, pero no es lo más recomendable. No es fácil de manejar, no es fácil digamos, de dirigir esa mancha. Yo prefiero entonces hacer ese tipo de investigación y de trabajo de dibujo, porque la mancha tiene mucho de dibujo. Yo siempre, continuamente estoy manchando cuando dibujo los dibujos pequeños, y cuando pinto esas pinturas más pequeñas, la mancha me ayuda a dibujar. Pues yo destruyo el trabajo, el diseño, y lo vuelvo a construir. No sé si la palabra es destruir, lo cuestiono, de alguna forma lo desarmo, de alguna forma. No es la palabra destruir, sino que lo cuestiono esa línea. Y después la vuelvo a armar, la vuelvo a definir ese diseño, el diseño o la línea del dibujo. Eso que yo lo hago en pequeño, con el dibujo, y un poco más grande con la pintura, en las pinturas de 25 por 35 sobre papel, eh, digamos en los últimos años cada vez menos lo hago en grande. Lo hacía en su momento, hacía manchas grandes, pero digamos, no se logra lo mismo. Y el control sobre la mancha no es igual. Se terminan siendo manchas que no son, digamos, no tienen la potencia de mancha que tienen en chiquito. Entonces, digamos,
yo ya lo dije en otros videos, para hacer ese tipo de manchas tendría que tener una batea, tendría que trabajar con un montón de pintura, con mucha pintura, con digamos, un enorme gasto económico que no tiene mucho sentido. Entonces yo lo que hago es, las cosas que logro en chiquito, tratar de pintarlas. Por eso decía que, digamos, de reproducirlas. Por eso decía que esa vaporosidad, digamos, que esa línea que se va perdiendo en el fondo, que es muy fácil de hacer con manchas y con raspado y con lavados, acá pintarlo no va a ser lo mismo, va a ser muy complicado. Entonces voy a ver qué pasa, porque tampoco quiero hacer una reproducción casi hiperrealista del boceto, ni que me quede una pincelada hiperrealista, ni hacerlo todo con pequeños pinceles como el hiperrealismo, que algunos hiperrealistas hasta trabajan con pinceles ínfimos, pequeños, de muy pocos pelos, y todo eso tampoco lo quiero hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa con la pintura de este cuadro, que es un cuadro que tiene, el boceto tiene muchísima calidad de pintura a nivel artista, a nivel realista, a nivel, digamos, datos realistas de lo que sería una planta. Aunque es una planta imaginaria, no existe, pero digamos, todas las texturas que yo logré en ese pequeño boceto son muy realistas. Realmente son texturas de plantas, son texturas de maceta, de una maceta que podría ser de cerámica, son texturas de una mesa, es la luz digamos, de una planta que tranquilamente podría existir. Entonces, todo eso que lo hago muy bien en ese pequeño cuadrito, hay que ver qué pasa con esto, qué pasa con este tamaño, si yo lo logro hacer lo mismo o me conviene ir por otro lado. Me conviene repetir algunas cosas que tiene el boceto, pero no llegar a ese nivel digamos, de realismo o me sale de proeza técnica, digamos, ¿no? Digamos de gran nivel técnico de acabado de la obra. No sé si me conviene en ese tamaño. Quizás no conviene. Quizás me conviene ir solamente por el color, por el dibujo que sí que está planteado, y no tratar de repetir lo otro, todas esas texturas realistas, que surgieron un poco en la misma pintura. Surgen porque al hacer ese tipo de manchas, ese tipo de trabajos, aparecen un montón de texturas, la misma mancha lo da, y entonces yo uso esas texturas a favor del cuadro, en el pequeño cuadrito, en el cuadrito que uso de boceto. Ahora, repetirlo acá, a veces no conviene, ¿por qué? Porque se puede llegar a hacer una obra un poco obvia, con una pincelada obvia, con un acabado obvio y con un montón de cosas que no suman. Que en esa pincelada larga y rápida queda muy fresco en el cuadro pequeño y acá puede quedar mal, o puede quedar poco fresco, puede quedar como demasiado toqueteado el cuadro, como muy manoseado de alguna forma. Entonces, mi idea es hacer también un trabajo de pincelada larga y digamos, y de poca pintura en la tela, igual que el boceto, pero hay que ver si lo logro sin las manchas. Por eso, bueno, vamos a ver qué pasa. Todas esas expectativas es lo que puedo decir antes de pintarlo. Y bueno, mañana pasada, cuando empiece a pintar, voy a empezar a pintar todo el fondo claro, y después viene la planta y la mesa.